Vamos a ver un móvil compacto y resistente, que no carga. Se trata de un dispositivo Doogee S59. Vamos a utilizar una Power Z para ver el consumo. Podemos ver que tiene una carga regular. Alguna vez tenemos 0.4 amperios y de repente se va a 0. Le puedo comentar que es un fallo muy común en este modelo. Hemos reparado muchísimos, así que vamos con el desmontaje. Para quitar algo de presión de la pantalla, me gusta quitar las dos chapas de metal. Utilizamos un destornillador Torx T5. Aquí podemos ver la medida exacta. Este dispositivo tiene el IP68, que es el grado máximo de protección que un móvil u otro dispositivo electrónico tiene frente al acceso de partículas como polvo, líquidos o el agua. Después de quitar los 8 tornillos, retiramos las dos chapas. Estas chapas tienen función de proteger los laterales. Ahora viene lo complicado, levantar la pantalla. Para quitar esta pantalla hay que aplicar mucho calor por tiempo de 8-10 minutos. Utilizamos una pistola de calor a 100 grados Celsius. También puedes utilizar un horno o una plancha de calor. El truco consiste en introducir una púa metálica o la i-sésamo y hacer palanca justo en este sitio. A lo largo de los años hemos comprobado la mejor zona para abrir estos dispositivos. La verdad que no se ve muy bien, pero tengo que hacer mucha fuerza para introducir la herramienta. Ahora podemos usar una púa de plástico para cortar el adhesivo. Esta pegatina nos indica que el dispositivo no fue abierto. Utilizamos un destornillador de tipo estrella con estas dimensiones. Llevo un poco más de 6 años con el mismo destornillador y me gusta trabajar siempre con las mismas herramientas. No me gusta cambiarlas. El próximo paso es retirar todos los tornillos y quitar el conector de la batería y de la pantalla. Muy importante, no olvidar la bandeja SIM. Levantamos la carcasa intermedia utilizando una púa metálica. Aquí tenéis que tener mucho cuidado. Este sensor de proximidad viene pegado en la carcasa intermedia. Se puede romper con facilidad. Quitamos los dos tornillos y los flex de la subplaca base. Mucho cuidado también con el cable coaxial.
Pasamos al microscopio para analizar el pin de carga. Vamos a ampliar el zoom para observar mejor. Ahora tenemos la explicación por qué alguna vez el móvil cargaba y otra vez no. Como podéis observar, el pin de carga tiene una soldadura fría y con el paso del tiempo se parte por la mitad. Así que lo voy a soldar de nuevo empleando estaño con plomo de una buena marca. El primer paso es aplicar un poco de flux y limpiar el estaño antiguo con la malla de soldadora. Usamos el soldador a 350 grados Celsius. Si tienes problemas en retirar este estaño, entonces puedes aplicar un poco de estaño en pasta. De esta forma vamos a bajar el punto de fundición y vamos a limpiar mucho mejor. Una vez limpiado el estaño antiguo, vamos a colocar el estaño nuevo. Para hacerlo bien, tenemos que calentar las dos zonas que vamos a unir. Contamos hasta los 3 y luego aplicamos el estaño. 1, 2 y 3. Y luego aplicar el estaño. Del mismo modo, soldamos los dos laterales del conector. Limpiamos con alcohol isopropílico y un poco de algodón. Para soldar utilizamos estaño en hilo y una punta gruesa a 350 grados Celsius. Luego vamos a utilizar una punta fina. Vamos a ver las diferencias. Ahora mismo cambiamos el soldador utilizando una punta fina. Dentro de poco os explico la diferencia. Esta reparación en nuestra página web tiene un precio de 59 euros. Yo pienso que es el precio correcto para el cliente, aparte que arriesgamos una pantalla bastante costosa. Limpiamos el flux empleando limpia contactos. Cuando usamos una punta gruesa, la soldadura queda muy bien. Como se trata de una punta gruesa, el soldador expande muy bien el calor y el flux se pone líquido. Así que cada pin coge el estaño que necesita, ni más ni menos. En cambio, cuando empleamos una punta fina, no conseguimos calentar muy bien la superficie para soldar, así que la soldadura no queda perfecta. Aquí se puede apreciar perfectamente. En la parte derecha donde hemos utilizado la punta fina, algunos pads tienen demasiado estaño y otros muy poco. El problema está en la temperatura de fundición. No hemos conseguido repartir bien el calor en la superficie para soldar. Así que una punta más gruesa reparte mucho mejor la temperatura. De esta forma el estaño se pone muy líquido y agarra perfectamente la superficie para soldar. Vamos a retirar el estaño sobrante y soldarlo bien. Si te gusta este tipo de contenido, dale un fuerte like y yo sigo grabando reparaciones reales de nuestro taller. Gracias. Este dispositivo Doogee tiene un precio de venta alrededor de 170 euros. Voy a intentar en la descripción del vídeo poner algún enlace de compra. Este es el resultado final, una soldadura fuerte y brillante. En esta página web tenemos todas las herramientas que utilizamos en nuestro laboratorio, así que échale un vistazo.
Vamos a montar el dispositivo a ver si le hemos dado solución. Parece que el dispositivo está cargando, pero no me gusta el amperaje para nada. 0.4 amperios, que es muy poco. Comprobamos el correcto funcionamiento de la pantalla. La pantalla está bien. Vamos a cambiar la fuente de energía. Ahora sí, tenemos 1.6 amperios, que es una carga normal para este dispositivo. Solo os recuerdo una cosa, colocar bien el sensor de proximidad es muy fácil olvidarlo. Yo soy Leonardo, este fue el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo. Un saludo.